Sebastián Ávalo, director de Al filo de lo imposible. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te viene a la cabeza cuando vuelves a escuchar la sintonía de Al filo de lo imposible, Sebastián? Cierta nostalgia. Lo que pasa es que cultivo muy poco la nostalgia. Pero determinadas cosas dentro de Al filo, sobre todo la gente que se quedó en el camino. Cuando decían millones, nos veían 12 millones de personas. Sí, lo decía porque es verdad que eran audiencias millonarias. Millonarias, claro. Sí. Bueno, solo teníamos la 1 y la 2. ¿Cuántos años dirigiste Al filo de lo imposible, Sebastián? 30 prácticamente. 30 años. Sí, entre el 81 y el 20 y el 2008, ambos incluidos, pero luego en el 2009 se estuvo emitiendo programas que yo había dejado montado. Sebastián, durante tus primeros años en Televisión Española, tú estabas haciendo informativos, estabas trabajando en redacción. ¿Cómo surge lo de hacer Al filo de lo imposible? Por pura casualidad. La mayoría de las cosas importantes que nos pasan en la vida, generalmente cuando nos ocurre no te das cuenta. Yo trabajaba en informativos, yo era periodista y mi madre soñaba con que un día presentara un telediario. Es decir, se suponía que era a lo máximo que podía alcanzar. Y sin embargo, un compañero del club me dijo que hiciéramos un documental pequeñito sobre... Era la primera vez que se escalaba 7º grado en España, en la Sierra de la Cabrera. Entonces le dediqué casi un año de mi vida a hacer un documental de 30 minutos que de repente tuvo un éxito bárbaro y en 6 meses cambió mi vida. Yo estaba ya felizmente casado con otra mujer que trabajaba en televisión española y que tenía su trabajo. Es decir, teníamos una vida ordenada y de repente me dijeron, ¿por qué no te vienes a hacer 2 8000 al Karakorum? Mi mujer estaba embarazada y tiré todo por la borda. ¿Y tú qué sabías de la montaña? ¿A ti te gustaba? ¿Eras montañero? ¿Lo heredas de tu padre o de alguien, el gusto por la montaña y la pasión por descubrir el planeta? Bueno, primero en mi casa no había tradición montañera, en realidad en España tampoco. Después de la Guerra Civil Española pasan 20 años hasta principios de los 80 que no se retoma realmente el alpinismo en España. Yo hacía montaña, pero hacía montaña en plan aficionado. En verano iba a los Alpes a subir el Mont Blanc o el Cervino, pero nada de eso hubiera cambiado mi vida. A mí me la cambió el chaval que me enseñó que no hay nada imposible. Y yo creo que ya con eso retomamos la historia. Para decir que una cosa es imposible, me decía Manolo Martínez, lo que tienes que hacer es intentarlo. Y si no puedes, es que no estás preparado suficientemente. Así que te bajas, en el caso de una escalada o una montaña, te preparas mejor y luego vuelves. Y esa clave, aparentemente tan sencilla, revolucionó mi vida. La revolucionó tanto que fuimos al Karakorum, hicimos un 8000, el otro abrimos una ruta nueva hasta 7000 y pico metros, hice un documental que fue el inicio de Al filo. Y a los 2 meses y medio teníamos que filmar unas imágenes en los Alpes para terminar de completar el documental que había hecho en el Karakorum. Yo iba a ir, pero a mi mujer le faltaban un mes para dar a luz y me dijo, Sebas, habéis estado casi 3 meses, ¿por qué no te quedas? No sea que el niño se adelante y demás. Me quedé. Y se mataron mis compañeros. Sí, es que yo quiero que habláramos de eso del Karakorum porque marca tu vida. Esto es 1981. 1981, tú no estás en esa expedición. ¿Cuántos compañeros tuyos se mataron? Se mataron 2. Se mató Manolo Martínez y su chica, Marisa, y otro que quedó gravemente herido, que sigue siendo un amigo mío, un hermano de la montaña, Javier Alonso Aldama, y que le cortaron la mano derecha. Él era delineante y alpinista y de repente te dejan sin mano derecha. ¿Y qué se le ocurre? Pues hacer algo tan imposible como estudiar griego.
Y hoy en día es uno de los mayores expertos que tenemos en griego clásico y en Homero. Y la semana pasada estaba hablando con él. Y, oye, porque no he subido al Monte Olimpo. Y ahora mis nietos me piden que cuándo vamos a subir al Monte Olimpo. Y yo les pregunto, ¿y por qué? Y dice, para comprobar si está Zeus en la cumbre. Pero ¿qué te hizo pensar aquello del Karakorum? O sea, no tiras la toalla, no te asustas, no dices, lo voy a dejar porque realmente estoy haciendo una aventura con peligro de muerte, porque eso es lo que tiene la montaña, que tiene el peligro de la muerte, así hablando a las claras, porque es así, ¿no? ¿No pensaste en tirar la toalla en el 81 cuando pasó esto? No, nunca. Ni nadie de nosotros la tiramos en nuestra vida normal. Lo que nos ocurre es que vamos perdiendo lo que les pasa a los alpinistas de grandes montañas, por decirlo así. Es lo mismo que les pasa a los viejos cuando están llegando al final de la vida, que lo que nos ata a la tierra son los afectos, los amigos, los amores y la familia. A medida que buena parte de esa gente que te rodea desaparecen, el anclaje que tenemos en la vida se va soltando, y por eso es fácil morir de viejo. Y entonces yo lo que pensé es, si dejas de ser tú mismo, porque eso ocurrió mucho en Alfilo, porque tu mujer, tu pareja te dice quédate y tal, lo que terminas es convirtiéndote en otra persona diferente a la que eres. Y entonces yo lo que he tenido que convivir es, en 35 años de expediciones, yo he tenido que convivir con 33 buenos amigos que han fallecido. Y eso es lo peor que hemos llevado en casa. No, mi mujer y yo, que hay muchas veces que porque teníamos muchos amigos comunes en informativos, ¿no? Y nos decían, pero ¿cómo es posible, no? Que pues lo de las separaciones largas las hemos llevado bien. Luego hemos echado polvos, como decía el Blade Runner, en lugares que vosotros ni siquiera podéis llegar a imaginar. Ese tipo de cosas se puede decir a estas horas. En lugares imposibles, ¿no? Claro. Hemos echado polvos en lugares imposibles. Pero lo que hemos llevado muy mal es que amigos míos, que eran amigos de Carmen y amigos de mi hijo, Javi, que ahora es el que tiene la productora audiovisual, perderlos. Es decir, no hay cosa más terrible que haya hecho que recoger las cosas de un amigo que ha desaparecido en montaña y dárselas a su familia, ¿no? Sebastián Álvaro, decíamos al principio, lo decías tú, que España no tenía ninguna tradición montañera cuando arrancáis con Al filo de lo imposible, y lo que yo recuerdo de ese programa es que era un programa hecho para gente montañera y para gente que no había ido nunca a la montaña, pero nos enseñabais a respetar el planeta, a entender la belleza, a entender los peligros. O sea, tenía una parte muy didáctica Al filo de lo imposible, aparte de lo apasionante que era ver lo que hacíais, ¿no? Pero también tenía esa parte que os lo debemos al equipo de Al filo de lo imposible, de entender cómo es este planeta, de ver cosas que no habíamos visto nunca, volviendo a Blade Runner, sí. ¿no? Cuando me firmaron el primer presupuesto grande de Al filo, que fue para el año 87-88, que ya me firmaron para hacer, me parece, 20 y tantos capítulos de Al filo, el tipo que me lo enseñó, que es uno de los tipos más cultos que conozco, Antonio Avellán, que todavía sigue siendo muy buen amigo ahora, que fue uno de los que introdujo el teatro en Televisión Española, me hizo primero un examen. Que él no sabía nada de aventura, pero pretendíamos hacer, por ejemplo, Everest, K2, Aconcagua y Cerro Torre en 4 meses. ¿Y por qué queréis? ¿Qué probabilidad de éxito tienes? ¿Tú crees que va a morir alguien? Después de todo eso, me firmó el presupuesto y me dijo que no se te olvide nunca que los programas que hacemos es para elevar el nivel cultural de la gente que nos ve. Qué interesante eso. ¿Cómo me gusta que lo digas? Eso hoy sería revolucionario, sí, directamente. Así que cumplí con lo que me pidieron
y yo creo que El hombre y la tierra y Al filo cambiaron la concepción de lo que es la aventura, la naturaleza y nuestra relación con ello. Yo creo que en definitiva hicieron de nuestro país, y además en un momento determinado de la transición, pero digamos de la alta transición, hicieron de España un país más civilizado, que es, yo creo que con todos los defectos y tal, el que tenemos hoy en día. Has citado el Everest. He recuperado un fragmentito de una entrevista que te hizo Iñaki Gabilondo en 2001. Nos vamos con la sintonía de Al filo de lo imposible a saludar a Sebastián Álvaro, director de este programa de televisión Al filo de lo imposible, que desde primerísima hora de la madrugada nos tiene en canción, en contacto permanente con el equipo que ha logrado alcanzar la cumbre del Everest por la cara norte, sin oxígeno complementario. Sebastián, buenos días, saludos desde Madrid. Hola, buenos días, Iñaki. Debe ser las 4 y pico de la tarde por ahí, ¿no? Las 4:06 minutos tengo yo en mi reloj. Enhorabuena, Sebastián. Misión cumplida, ¿no? Muchísimas gracias, Iñaki. Yo creo que es de todos. Yo siempre he creído en este tipo de televisión y en este tipo de programas que no es una cosa sectaria, que he entendido siempre que es de todos. Desde luego de la tele que pagamos todos los españoles. Está Sebastián... Y misión cumplida... Te lo diré cuando esté aquí con mis compañeros abrazados. Hasta entonces somos nosotros los que pertenecemos al Everest, no el Everest el que nos pertenece a nosotros. Cuando estemos aquí abajo brindando con un buen cava que nos han mandado, entonces el Everest será nuestro. Esa frase hay que guardarla para ponerla, desde luego, en el frontispicio de muchas cosas. Así, aquí quería llegar a lo que tú dices, ¿no? Dices, no, el Everest no es nuestro, nosotros somos todavía del Everest. Y entonces dice Iñaki, esa frase habría que aplicarla a un montón de temas, porque la montaña te enseña mucho de la vida, luego de la vida cotidiana. Bueno, primero, es que Juanito estuvo a punto de no bajar del Everest. Sabíamos que tenía problemas, pero a 8.650 metros había en una cuerda fija varias gente que no le dejó pasar y Juanito se quedó dormido, lo que hubiera implicado que no hubiera bajado, y bajó con muchos problemas. Al respecto de lo que nos enseña la montaña, hay muchas veces que se dice que la montaña es una metáfora de la vida, pero yo creo que la montaña es la vida misma. Esto que vivimos en las ciudades, ahora en este estudio, no tiene que ver con la vida natural de los seres humanos. La montaña te enseña primero lo que es el esforzarse por conseguir una meta e incluso sacrificarse. Es decir, sacrificarse en muchos sentidos. Muchas veces tienes que dar todo lo que tienes. Y todo lo que tienes es la vida, que es una de las razones. Pero luego hay que aprender a respetar la naturaleza, a planificar lo que es una expedición y a saber darte la vuelta. Me preparo y luego puedo volver. Eso es. Pero hay un momento en el que tú puedes decir, hasta aquí he llegado porque no voy a dar un paso más porque me la juego. Y estuvimos muchas veces muy cerca. Lo que pasa es que ahora, que han pasado mucho tiempo, primero pillamos, entonces no lo sabíamos, ¿no? Pero pillamos 20 años de la historia del alpinismo, que ha sido los años dorados del alpinismo español y casi a nivel mundial. Es que cuando en el mundo había 7 alpinistas que habían conquistado las 14 montañas de más de 8.000 metros, solo 7, 4 eran de Al filo. Un año hicimos el K2, la Concagua, cruzamos la cordillera de los Andes en globo aerostático, nos tiramos a 7.500 metros en globo y luego filmamos la cumbre del Cerro Torre desde un helicóptero que nos dejó en la cumbre para hacer una entradilla de 1 minuto que yo quería hacer, ¿no? Bueno, te tienes que venir de Gato Pardo, Sebastián Álvaro. Cuando Tenía quieras. Muchas ganas. Vamos a intentar ajustar agenda, porque sé que tienes viajes ahora de aquí para allá. No creo que quiero que te vas a Pakistán ahora en abril. Sí, tenemos un proyecto de ayuda humanitaria precioso. Pero yo me sigo jugando la vida muchas veces con mis amigos, que es algo difícil de enseñar, ¿no? Porque yo ya tengo 2 nietos, ¿no? Y mi madre muchas veces, y mi padre me decía, ¿cuándo vas a dejar de hacer eso? Bueno, esto no se deja de hacer nunca. Ya es decir, esa idea de tenemos una vida que no vamos buscando la muerte cuando vamos a la montaña,
pero yo quiero exprimir la vida que tengo. Y vive a Dios, voto a Dios, que lo estoy haciendo. Sebastián Álvaro, un placer este reencuentro aquí en La SER contigo. La verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Y a mí también, compañera. Un beso.